Buenas tardes. Bien, hoy continuamos el ciclo de conferencias que ya llevamos, ciclo de conferencias y otras actividades que ya llevamos realizando dentro de este proyecto. Y hoy tenemos el enorme placer para muchos de nosotros de tener en el Ágora a José Antonio Marina. José Antonio Marina es filósofo, escritor y ha conseguido hacer compatibles sus investigaciones sobre la inteligencia con su labor como profesor de filosofía y sus estudios relacionados con la fenomenología, la psicología genética, la neurología y la lingüística. Trabajos que le han ocupado los 25 años de su prolífica vida. Ha publicado más de 50 libros, su primer libro fue en el 92 y su creciente fama le ha llevado a recibir numerosos galardones que le han convertido en uno de los pensadores españoles más notables de la actualidad. Por no relatarlos todos, simplemente hacer referencia al último, que es Biografía de la Humanidad, Historia de la Evolución de las Culturas, de 2018. Atesora un sinnúmero de prestigiosos premios como el Premio Nacional de Ensayo, el Premio Anagrama de Ensayo, Premio de Economía de MR y Giner de los Ríos de Innovación Educativa. Además, es doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia. José Antonio es el filósofo más influyente en temas de gestión y el pensador actual más leído y admirado. En sus escritos ha defendido buscar la doble unificación entre ciencia, tecnología y humanismo. La técnica no puede resolver ningún problema, sino las personas que dirigen la técnica. Se encuentra comprometido con el proyecto de impulsar una movilización educativa, cuyo propósito es involucrar a toda la sociedad española en la tarea de mejorar la educación mediante un cambio cultural que aproveche la preocupación, la generosidad, la energía y el talento. Igualmente ha impulsado una universidad de padres online. Es el proyecto pedagógico dirigido por José Antonio Marina para colaborar con los padres durante todo el proceso educativo de sus hijos. La idea fundamental de este proyecto es que toda la sociedad debe ayudar en esta tarea. Como él a veces ha comentado, para educar a un niño hace falta a toda la tribu. La conferencia que va a impartir se titula La enseñanza de la historia. Cuanta más información tenemos del pasado, más fácilmente manejamos nuestra realidad, porque cada presente es heredero de un pasado histórico. Aunque en algunos momentos de la historia hemos tenido algún tipo de señal hacia dónde dirigirnos, no hay que olvidar que en cualquier momento de la historia el futuro es incierto. Con todos ustedes, José Antonio Marina. Estamos en un momento muy interesante de la historia y enormemente complicada, en especial por la cantidad de posibilidades que tenemos. Es decir, a todos los que tenemos o hijos o nietos en edad educativa, nos preocupan las noticias que estamos siempre oyendo. Una ya se ha estabilizado. El 60% de los puestos de trabajo en que van a trabajar los niños que ya están en la escuela no se han inventado todavía. No sabemos con qué herramientas van a trabajar, con qué conceptos van a pensar o a qué problemas se van a enfrentar. Y eso hace que los sistemas educativos tengamos un problema realmente serio que nos hace estar en alerta y en emergencia en todas las naciones del mundo. Tenemos que saber qué hacemos con nuestros niños, con nuestras niñas, qué les enseñamos, teniendo en cuenta que en este mundo tan imprevisible al que se van a enfrentar, sin embargo, hay tres cosas que sabemos con toda certeza. Primero, que la competencia va a ser mundial. Segundo,
que van a tener muchas oportunidades y tercero, que la sociedad va a ser feroz con quien no aproveche esas oportunidades. De manera que vamos hacia una sociedad que va a ofrecer muchas oportunidades, pero que va a ser muy dura, muy inclemente. Solo hay que pensar, por ejemplo, lo que sucede en Estados Unidos, donde es verdad que las oportunidades se brindan a todo el mundo, pero que la frialdad con que después se acepta o se olvida uno del que ha fracasado, a nosotros nos cuesta trabajo comprenderla. Todos ustedes habrán visto que la idea que tienen una parte importante de los americanos acerca del seguro de enfermedad, dicen, pero ¿cómo es posible que no quieran tener un seguro de enfermedad universal y para todos? No, quieren, si tú te lo puedes pagar, te lo haces, y si no te aguantas, haber trabajado más, haber aprovechado las ocasiones, va a ser un mundo muy inclemente. Y entonces, los que realmente tenemos que pensar la educación, pues nos encontramos en un momento de una enorme dificultad, en que debemos pensar por la sociedad. La sociedad no sabe, no puede saber hacia dónde va a ir la educación. Los políticos no lo saben. Ni siquiera lo saben los científicos, porque cada científico está especializado en una cosa determinada. Y un matemático pues no sabe exactamente qué hay que enseñar de literatura en la escuela. El matemático dirá, sobre todo matemáticas, y el literato dirá, no, sobre todo literatura. De manera que necesitamos generar un tipo de conocimiento para, en nombre de la sociedad, poder diseñar hacia dónde nos parece sensato que vaya la educación y la educación de nuestros niños. Pero no solo la educación de nuestros niños. Hay una ley que, si se la llevaran en la cabeza, ya daría por bien aprovechado esta charla. Es una ley que se llama Ley Universal del Aprendizaje, que dice lo siguiente: cualquier persona, a cualquier edad, cualquier empresa, cualquier institución o cualquier sociedad, para sobrevivir, necesita aprender al menos a la misma velocidad con la que cambia su entorno. Y si quiere progresar, a más velocidad. Y eso es absolutamente implacable. Un ejemplo. ¿Alguien les preguntó a ustedes si querían aprender a manejar un ordenador? La sociedad dijo, o aprendes o estás fuera. Y hubo que aprender. Eso va a estar planteándose cada vez con más rapidez. Y entonces eso hace que en todas las edades vamos a tener forzosamente que seguir aprendiendo todos. Y ahí sí me gustaría recuperar algo que ni siquiera se lo estamos sabiendo transmitir a nuestros niños en la escuela, que es que aprender es una de las grandes experiencias de la humanidad, de las más satisfactorias, de las más estimulantes, que no es, voy a tener que estar toda la vida estudiando. No, estudiar es la parte fea, lo bonito es saber. Es como entrenarse para jugar al baloncesto o para bailar, es muy pesado, pero bailar bien o jugar bien al baloncesto, es una maravilla. Una de las cosas que hacemos mal en la escuela es que todos los niños entran en la escuela con ganas de aprender. Yo recuerdo todavía el día que salió mi nieto, que estaba en primero de primaria, absolutamente radiante, diciendo, ya sé lo que quiero ser de mayor, quiero ser volcánico, quiero ser volcánico. Digo, ¿cómo que quieres ser volcánico? Y es que les habían enseñado cómo funcionaban los volcanes y le parecía que estar cerca de los volcanes para ver cómo funcionaban, pues que era lo más maravilloso que podía saber. Lo malo es que cuando entran en la escuela queriendo aprender y salen de la escuela queriendo aprobar. Y en ese intervalo se ha perdido realmente esa pasión por el aprendizaje, que en el fondo, como les decía,
debía movernos a todos. Y a mis colegas docentes, no sé si habrá alguno de ellos aquí, me gusta recordarles una anécdota de un profesor americano de una facultad de pedagogía de la que se encargaba de formar a los futuros profesores, que el primer día de clase les dice: miren ustedes, yo he dedicado este verano a enseñar a hablar a mi perro. Mi perro está ahí fuera, si quieren le introduzco para que les haga una demostración. Sí, que pase, que pase. Entra el perro se tumba delante del estrado, pasan 5 minutos, el perro no dice nada, pasan otros 5 minutos, el perro sigue callado y ya se levanta uno de los alumnos: señor profesor, su perro no habla. Y el profesor le dice: una observación muy aguda y muy útil además para su futura profesión. Tengan en cuenta que yo les he dicho que había enseñado a hablar a mi perro, no que mi perro hubiera aprendido. Los que somos docentes no somos profesionales de la enseñanza, somos profesionales del aprendizaje. Es decir, somos profesionales para conseguir que nuestros alumnos aprendan, y eso significa que tenemos que saber muchas cosas y tenemos que ser un poco astutos y tenemos que saber que cada persona hay que tratarle de una manera diferente, y que eso es lo que hace lo interesante de nuestra profesión, el conseguir que todo el mundo acabe aprendiendo, aunque parezca que no tiene ganas de aprender, porque en el fondo, si se escarba un poco, como os decía antes, todo el mundo tiene necesidad de aprender. Y aunque yo vengo de la filosofía, y vengo de la neurología, y vengo de la literatura, en los últimos 5 años me he dedicado fundamentalmente a otra cosa. Me he dedicado a la historia. Y de hecho, el último libro, como decías antes, Manolo, pues se llama Biografía de la Humanidad, es un libro de historia. ¿Por qué este cambio? Os voy a poner algunos ejemplos. Hoy mismo acabo de leer en el periódico: una niña inglesa de 15 años prepara su mochila por una mañana, se va al colegio, sale para el colegio, un rato después se suicida y deja una nota a sus padres diciendo: ha sido culpa mía, perdonadme. ¿Cómo podemos comprender lo que ha hecho esta niña? Conociendo la historia de esta niña, conociendo lo que le ha llevado a tomar esa decisión. Son los años 40 del siglo pasado. La nación más culta, técnicamente más avanzada, filosóficamente puntera, con unos niveles de educación absolutamente colosales. Alemania organiza un proyecto para matar a 5 millones de judíos. ¿Pero qué les pasó? ¿Pero qué les pasó? Bueno, si queremos comprender lo que les pasó, tenemos que intentar recuperar la historia que condujo hasta allí. Nosotros en España tenemos en este momento un problema planteado, el problema de los independentistas en Cataluña. No podemos decir absolutamente nada si no vemos la genealogía de ese asunto, porque en ese asunto, como en otros, sucede como en las peleas entre familias. Cuando pase ya mucho tiempo, ya se ha olvidado exactamente, pero bueno, ¿y este lío por qué surgió? Porque mientras tanto ha habido desprecios, ha habido ofensas recíprocas, ha habido enfados, y al final toda esa especie de mezcla es tan sumamente potente que el origen del conflicto pasó al terreno del olvido.
¿Qué podemos hacer para comprender? Vamos a intentar recuperar la historia. Por ejemplo, ¿por qué pensamos las cosas que pensamos? Nosotros en este momento, si se lo preguntara, todos dirían que todos los seres humanos, hagan lo que hagan, piensen lo que piensen, se comporten como se comporten, tienen una propiedad especial que decimos que están dotados de dignidad. Y que por estar dotados de dignidad, todos tienen unos derechos humanos que debemos respetar y proteger. ¿Están ustedes de acuerdo? Sí. ¿Y por qué decimos una cosa tan rara? ¿Por qué decimos que todas las personas tienen dignidad, hagan lo que hagan? A mí me intrigó tanto este tema que dediqué un libro entero a estudiarlo, que se llama La lucha por la dignidad. Y ese libro empezaba contando lo siguiente. En Sierra Leona, los guerrilleros, antes de abandonar un poblado, cortaban la mano derecha de los vecinos porque así sabía que eliminaban combatientes. Una niña, como de unos 12 años, que después recuperé la fotografía y como homenaje la puse en las ediciones de bolsillo. Una niña que acababa de aprender a leer y a escribir, tiene la valentía de decirle al guerrillero que le corte la mano izquierda en vez de la derecha para poder seguir escribiendo. Como respuesta, el guerrillero le amputa las dos. Vamos a ver, ¿podemos decir que este bicho tiene algún tipo de dignidad? Sí, es un ser humano, pero tiene dignidad. Hay que protegerle de alguna manera. No hay que eliminarle, no hay que destrozarle, no hay que torturarle, no hay que decir... ¿Por qué, sin embargo, decimos que sí? ¿Y por qué debemos seguir diciendo que sí? Si no conocemos la historia de por qué hemos llegado a afirmar esas cosas, no entendemos lo que hacemos. Esto es lo que me ha hecho interesarme por la historia, porque la historia no es solamente el conjunto de información que tenemos a lo largo del tiempo. La historia es el método que nos permite comprender el presente. Y por tanto, lo que sí nos interesa es comprender el presente. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a saber tomar buenas decisiones. Sin comprender, nos vamos a dejar llevar, pues, por nuestras manías, por nuestros prejuicios, por nuestros dogmas. Necesitamos comprender lo que pasa, comprender lo que está sucediendo, porque si no, no podemos tomar buenas decisiones. Y para eso necesitamos conocer la historia. Y por eso, yo que vengo, como les decía, de la filosofía, que no soy historiador, por lo que me ha interesado estudiar la historia es, entre otras cosas, para convencer a los historiadores de que necesitamos este tipo de historia. En este momento estamos en un momento muy interesante, pero que es como si la pelota estuviera justo en el borde del tejado y va a caer de un lado o va a caer de otro. En este momento empieza a hablarse ya con mucha insistencia, que alrededor del 2050, el 2050 está al alcance de la mano, es decir, los niños que están ahora en la escuela, pues en el año 2050 les coge con 30 o 35 años. Que el año 50 y posiblemente antes va a ocurrir lo que empieza a llamarse la aparición de la singularidad, que es nada más y nada menos que va a aparecer una, entre comillas, nueva especie humana. Una nueva especie humana que va a tener muchas más posibilidades físicas. El colmo es ya los que dicen que prácticamente vamos a conseguir ser inmortales,
No, inmortales no, pero es posible que dentro de 50 años la edad media en los países desarrollados puede llegar a los 120 años. Pero el asunto no va por ahí. El asunto va en que esta, entre comillas, nueva especie va a poder tomar una serie importante de decisiones genéticas para poder elegir qué tipo de niño se quiera. Y que lo normal es que todos los padres digan: quiero tener niños muy sanos, completamente de acuerdo, y muy inteligentes. Con lo cual se va a producir una especie de carrera en pos de la inteligencia apoyada tecnológicamente. Pero para ese momento, pero va a empezar a ocurrir posiblemente dentro de 10 años, en nuestro panorama de todos los días, con la misma rapidez con que se ha impuesto el móvil. Acuérdense ustedes que hace muy poquito tiempo no tenían móvil. ¿Se pueden explicar ustedes cómo vivían sin móvil? Pues tienen que hacer un esfuerzo de imaginación y de recuerdo bastante grande, ¿eh? Ahora, no hay nada que teman más mis alumnos, y los padres de mis alumnos empiezan también, que teman más que perder el móvil. Un neurólogo amigo mío decía: en este momento perder el móvil es lo más parecido a un ictus cerebral. Es decir, la mitad de tu cerebro se te ha ido. O sea que, bueno, eso no es nada con lo que va a venir, porque lo que van a desembarcar son sistemas muy potentes, muy baratos y muy rápidos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es aquellos programas de ordenador que pueden realizar funciones que hasta este momento considerábamos que eran exclusivas de la humanidad. ¿Cuáles? Todas, pero incluso las creativas. Pues seguramente sí. Por ejemplo, ahora una parte importante de los artículos de las revistas económicas los escribe ya un ordenador. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos una especie de cuello de botella que no podemos leer comprendiendo más de 600 palabras por minuto. Y un ordenador lee 600 millones de páginas por segundo. De manera que ahí no tenemos posibilidad de información. Pero además pasa otra cosa. Cuando la inteligencia artificial dio el salto, que es el salto que nos tiene a todos, por una parte asombrados porque es una maravilla tecnológica, y por otra parte asustados, es cuando los programas de ordenador empezaron a aprender ellos solos por su cuenta. Es decir, en este momento, un ordenador lo suficientemente potente es capaz de aprender a jugar al ajedrez, él solo. Se le da las reglas y se le deja que él vaya por su cuenta aprendiendo. Puede aprender el ajedrez a un nivel de maestro de ajedrez en 5 horas. Dice: caramba, qué cosas más raras están pasando. Claro, yo no puedo, si yo necesito para llegar a ese nivel aprender como mínimo 50.000 partidas, 50.000 jugadas de ajedrez, yo no puedo competir. No. En este momento los superprogramas de jugar al ajedrez solo pueden jugar con otro programa de ajedrez. Ya no tienen capacidad para jugar con seres humanos. Van demasiado rápidos. Es decir, si pueden calcular por segundo 200 jugadas, es que no hay nada que hacer con ellos. Bueno, eso lo tenemos ahí. Eso lo tenemos ahí. Puede ser una ocasión extraordinaria, pero tenemos que saber qué hacemos con ella. Y entonces, ahí va a ser no solo la defensa de la historia,
yo creo que va a ser la defensa de los científicos de edad. Y no es porque esté diciendo, bueno, ahí estoy, va a ser mi momento. Les voy a decir por qué. En este momento, la formación que se está dando a la gente más importante del mundo, que son las que están haciendo este tipo de cosas, es una educación exclusivamente tecnológica. Y su capacidad tecnológica es absolutamente apabullante, las cosas que hacen. Pero lo único que saben es tecnología. Y el resto no les parece que tenga importancia. ¿Se acuerdan por qué he empezado a decirles que me parecía que el estudio de la historia era importante? Porque nos permite comprender. Lo que sucede con las nuevas tecnologías, piensen ustedes en el móvil. ¿Alguno de ustedes sabe exactamente cómo funciona un móvil? Pues a no ser que sea un electrónico de muy, muy alto nivel, no. ¿Qué es lo que saben? Usarla. Ah, bueno, ya es bastante. Sí, eso es lo que dicen los técnicos. Lo único importante es que la tecnología sea muy buena y que tú sepas utilizarla. Lo otro lo ponemos nosotros. No hace falta que comprendas cómo funciona el aparatito. No, úsala. Bueno, eso con el móvil está muy bien. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las instituciones? Con las instituciones democráticas. ¿Basta con saberlas usar? ¿O había que comprender cómo funcionan? Bueno, vamos a otro nivel. ¿Y con las personas? ¿Basta saber cómo usarlas? ¿O convendría que comprendiéramos lo que son? Que si vamos a un tipo de cultura montado exclusivamente sobre el uso, la comprensión queda desplazada. ¿Y para qué voy a perder el tiempo en eso? Lo que tengo que hacer es saber usar bien lo que tengo. Y ya me irán dando cada vez más gadgets y más aparatos y más cosas para que me faciliten la vida. Sí, pero ¿usted entiende algo? No, ni falta que me hace. Es en ese momento cuando las tecnologías pueden empezar a convertirse en un peligro. Porque lo primero que han hecho es volvernos muy vulnerables, porque nos dan tantas facilidades, que para qué voy a intentar comprender o conocer. En este momento, en la escuela se ha introducido una especie de dogma verdaderamente peligroso, que es: ¿para qué lo vas a aprender si lo puedes buscar? Bueno, eso es justo la claudicación de la inteligencia y eso es justo la glorificación del analfabetismo. Mis alumnos ya saben que no me pueden decir eso, porque entonces lo que hago, y ya lo tengo preparado, le saco una diapositiva y se la proyecto con las 4 ecuaciones del campo electromagnético de Maxwell. Y digo, mira, pues aquí las tienes. Las 4 ecuaciones del campo electromagnético, ya las has encontrado. ¿Y ahora qué haces? Si no sabes ni lo que significan, si no sabes leerlas, si no sabes interpretarlas. ¿Qué haces? Ya los has encontrado. El pensar que estando conectado a la nube, todo el conocimiento que hay en la nube lo tengo yo, eso es absolutamente el colmo de la estupidez. El colmo de la estupidez. Lo que hay en la nube lo tengo que comprender desde lo que tengo en mi memoria. Y si no cultivo mi memoria, no me entero de nada. En España se dice, hasta el sonrojo, vamos, vergüenza ajena, una cosa que la dice desde el ministro de Educación o hasta la ministra de Educación. No hay que aprender las cosas de memoria. Vamos a ver. Si la memoria es el órgano del aprendizaje, si no aprende usted una cosa de memoria, ¿con qué la aprende? ¿Con la nariz?
¿Qué es eso de aprender que no sea de memoria? Usted lo que quiere decir es que no debe aprender las cosas para poder utilizarlas en algo más que en repetirlas. Ah, no, usted se está repitiendo entonces a la memoria repetitiva. Sí. ¿Y las demás cosas de la memoria? Pensamos con la memoria, inventamos con la memoria, reconocemos con la memoria, comprendemos con la memoria. Si usted elimina eso, ¿qué pasa? Pues que tiene usted Alzheimer. ¿Y qué pasa con una persona con Alzheimer? Que ya le puedes dar el móvil más sofisticado, el programa más sofisticado, que no va a ser capaz de hacer nada con él. ¿Por qué? Porque ha perdido la memoria. Una sociedad que pierde la memoria está en una especie de Alzheimer sociológico. No se entera de nada. No se entera de nada. ¿Por qué voy a respetar a alguien? ¿Por qué si una cosa es agradable no la voy a coger? ¿Por qué tenemos que respetar la Constitución? Pero vamos a ver. La Constitución no la hemos hecho nosotros, sí. El otro día Torra decía, la democracia está por encima de las leyes. Bueno, vamos a ver. Vamos a pensar esto con calma. ¿Es verdad que la democracia está por encima de las leyes? Acláremelo usted un poco más, porque dicho así no tiene ninguna razón. Vamos a ver. Si la democracia está por encima de las leyes, ¿yo puedo votar democráticamente, por ejemplo, que hay que cargarse a los rubios? No. ¿Por qué? No, si usted dice que las leyes dependen de la democracia y democráticamente ha dicho que hay que cargarse a los rubios, no hay más que hacer. Ah, no, es que hay leyes previas a la democracia. Ah, pues entonces lo que decía usted no tenía razón. Si los derechos humanos están por encima de la democracia, no me puede decir que la democracia está por encima de las leyes. De algunas leyes. ¿De cuáles? De las leyes que la democracia se ha dado. No de las leyes, por ejemplo, que tienen que ver con el asesinato. Claro que durante mucho tiempo ha sido así. Miren ustedes, aunque ya no se acuerden, bueno, todos ustedes son muy jóvenes y no se van a acordar. Hasta el año 75, 1975, en España, por una ley dada, es decir, legalmente, las mujeres casadas no podían viajar sin consentimiento del marido, no podían tener una cuenta sin consentimiento del marido, no podían trabajar sin consentimiento del marido. Más aún, cuando una mujer se casaba, en ese momento quedaba rescindido su contrato de trabajo. ¿Ah, sí? Bueno, lo más grave de eso es que en esa ley, en la ley que aprobó eso, se decía, porque nuestra tradición, la historia, la Iglesia y la naturaleza señalan que la mujer tiene que estar sometida a su marido. Ah, y lo aceptamos tan tranquilamente. Bueno, ¿y por qué ahora de repente no lo aceptamos? Porque nos hemos dado cuenta que una ley que diga eso es una ley injusta, incluso aunque fuera democráticamente hecha. Porque hay leyes que son superiores a la democracia. De manera que ya, en ese plano, no tiene razón. Bueno, ¿y qué pasa con las leyes de la democracia? Es así, dependerán. Si un sistema democrático hace leyes, entonces el sistema democrático está por encima de las leyes. Bueno, pues depende. ¿Por qué? Porque las democracias pueden estar en dos estados distintos. Uno que se llama estado constituyente y otro estado ordinario. Cuando una sociedad está en estado constituyente, lo que dice es, y las leyes que hago en este estado, en esta situación, convocadas para esta cosa, son distintas a las leyes que voy a hacer después. ¿Por qué? Porque estoy constituyendo, estoy promulgando leyes de superior nivel. Porque van a ser las reglas del juego. Y entonces, el resto de las decisiones democráticas
ya no van a ser superiores a la ley constituyente, hemos puesto en todas las naciones democráticas, para evitar alteraciones, que funcione el sistema, que no todas las leyes son del mismo nivel. Las leyes constituyentes son de un nivel, las leyes orgánicas son de otro nivel, las leyes normales son de otro nivel. Y en cada una de ellas tiene la democracia que ajustarse al tipo de ley que va a legitimar esa democracia. De manera que lo que tenemos que ver es que todo esto se ha ido constituyendo a lo largo de muchos vaivenes, porque se veía que unos sistemas, las constituciones, no las hay en el mundo político hasta finales del siglo XIX, hasta 1876, hasta finales del siglo XVIII. ¿Y por qué se hacen primero en Estados Unidos y luego en Francia y luego en el resto del mundo? Pues porque había que organizar de una manera estable los sistemas de gobierno, porque había que tener unas reglas de juego claras. Si no conozco esa historia, no sé por qué voy a tener que obedecer a la Constitución. Si es que esto es fruto de la experiencia de la humanidad. Y a mí eso es lo que me interesa de la historia. La historia lo que nos da es la experiencia de la humanidad, con sus equivocaciones y también con sus aciertos. Y si prescindimos de esa experiencia de la humanidad, es como si en la vida de una persona prescindiera de su experiencia. Una persona con Alzheimer se encuentra desorientada, no entiende lo que le pasa, no sabe volver a casa. ¿Por qué? Porque ha perdido sus puntos de referencia. Lo que yo he intentado en este libro es una cosa que a mí me parece apasionante. Mira, cada uno de nosotros, recibimos dos tipos de herencia. Una es la herencia biológica, que recibimos con el genoma heredado de nuestro padre y de nuestra madre. Y otra es la herencia cultural. Y los dos tipos de herencia funcionan sin que sepamos cómo funcionan. ¿Por qué? Porque porque configuran nuestra corporidad, y otro porque los tenemos tan sumamente interiorizados que no nos damos cuenta de que efectivamente eso ha sido aprendido a través de la cultura. El genoma biológico ya lo hemos descifrado y por eso ahora sabemos qué genes son responsables de cada cosa, cómo podemos variar o intentar que no se expresen genes peligrosos, cómo podemos introducir genes en la cadena del genoma. Bueno, sabemos mucho. Y a mí me parece que ahora nos conviene descifrar el genoma cultural. Es decir, todas esas cosas que hemos ido heredando a través de nuestra cultura, que no nos damos cuenta de que las tenemos, que actúan dentro de nosotros, que nos hacen sentir de una manera especial. No una cosa, digamos, más superficial. El que en España la población sea mayoritariamente cristiana no hubiera sucedido. Una persona que en este momento es cristiana no hubiera sido cristiana si hubiera nacido 600 kilómetros más al sur. ¿Por qué? Porque ahí la cultura es musulmana. Y habría hablado musulmán, habría hablado árabe y habría tenido ciertas formas que le hubieran parecido las naturales de interpretar la realidad. Por ejemplo, en todo el mundo occidental consideramos que el valor máximo es la libertad. Por eso no nos entendemos, por ejemplo, con la cultura china. Porque la cultura china no piensa que la libertad es el valor más importante, piensa que es más importante la armonía entre la gente, por ejemplo. Piensa que es más importante la paz entre la gente, la colaboración de la gente. Entonces, ¿qué pasa? Que en este momento ahí íbamos a tener cada vez de una manera más fuerte un enfrentamiento entre la cultura occidental y la cultura china.
China en este momento ya es la primera potencia económica y va a ser la primera potencia tecnológica dentro de muy poco. Y tiene otra manera de pensar distinta a la nuestra. La defensa que están haciendo en China del partido único es muy hábil. Dicen, miren ustedes, nosotros, ¿y por qué se han empeñado ustedes tanto en que lo bueno es que cada uno decida lo que quiera? ¿No será mejor acertar en la decisión? Se haya decidido o no se haya decidido. Y entonces lo que están diciendo es, para que veáis cómo funciona la historia, en la última sesión del Partido Comunista Chino, lo que ha dicho el presidente del secretario general del partido es: China tiene que volver a su origen confuciano. Confucio es el gran maestro religioso de China que vivió pues hace 450 años antes de nuestra era. Y lo que tenía era una idea muy pragmática del asunto, en el que insistía de que lo importante es mantener la armonía. Eso que han dicho ustedes del yin y el yang, bueno, mantener la armonía. Bueno, ahora lo que nos está diciendo China es, no, mire usted, todo esto que se han inventado los occidentales no les da nada más que preocupaciones. No hay que valorar la libertad, hay que valorar los resultados. Bueno, pues decir, no, eso nunca va a llegar al panorama europeo. Pero nos está ocurriendo una cosa, que es que en el panorama occidental está empezando a hablarse cada vez más de democracias autoritarias. Por ejemplo, la de Hungría, por ejemplo, la de Trump, por ejemplo, los partidos de ultraderecha, lo que están diciendo sí, democracia sí, pero es democracia poco liberal. Porque hay otras cosas más importantes. Claro, todas estas cosas nos pueden coger completamente desprevenidos si no sabemos lo que hay por debajo. Si no sabemos exactamente cuáles son las tramas históricas que están llevando el presente. Yo recuerdo la sorpresa que me dio hace... Pasa el tiempo tan rápido, también desde la conferencia. Debió ser hace 7 años o 8. Nos había invitado Jordi Pujol a una reunión donde había unos 100 empresarios catalanes, y los 3 que estábamos de fuera para informar cada uno de su tema eran Antonio Garrigues, que iba a hablar de la situación del derecho, yo que iba a hablar de la situación de la educación, y Javier Solana, que ya no era el secretario general de la OTAN y tampoco era el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, acababa de cesar, pero es un hombre que sigue jugando un papel muy grande en las relaciones internacionales, digamos de manera oficiosa. Y él hizo en aquel momento un planteamiento que a mí desde luego me sorprendió. Porque dijo, bueno, el problema que vamos a tener es que Oriente Medio, que a Estados Unidos ha dejado de interesarle Oriente Medio y quiere retirarse de Oriente Medio. Y estamos intentando buscar a alguien que sustituya a Estados Unidos como guardián de la paz en un sitio tan complicado como Oriente Medio. Él acababa de venir de China y China había dicho que no quería meterse en líos, que no hacía nada. Yo recuerdo que le pregunté, oye Javier, ¿y por qué crees que Estados Unidos ha perdido su interés en Oriente Medio? Y oí en ese momento por primera vez la palabra fracking. Fracking es un proceso para conseguir extraer petróleo de pizarras que hasta ahora no se podían aprovechar. Y dijo, pues mira, pues porque los procedimientos de fracking que se están implantando en Estados Unidos hacen que Estados Unidos ya no necesite el petróleo de Oriente Medio, porque se va a convertir en exportador de petróleo. Y entonces su situación ha cambiado por completo. Claro, si no conocemos
Si no nos volvemos a la historia, reciente o no reciente o lejana, en un caso ha sido Confucio, que ya hace siglos, en otro caso ha sido un descubrimiento tecnológico hecho desde hace muy poco tiempo. En otro, hacia dónde está yendo la tecnología. Es decir, si no tenemos noticias de estas cosas, pues vamos a ser muy vulnerables. Vamos a ser muy vulnerables. Todos, y con esto ya termino, echamos en falta y repetimos mucho, bueno, necesitamos introducir otra vez el humanismo en las escuelas, el humanismo en la cultura. Lo decimos y nos vamos a casa, sin decir nada. Como aquel, hay un poema, hay un soneto de Cervantes, que es un soneto al túmulo de Felipe IV, que fue una cosa maravillosa. Y entonces cuenta que una persona, un sevillano, estaba mirándolo y decía, qué cosa más maravillosa. Y entonces anota diciendo, efectivamente, un soldado dijo, maravilla es y quien no lo dijera se equivoca. Y luego, en el momento, se caló el chambergo, requirió la espada, fuese y no hubo nada. Y muchas veces cuando estamos hablando del humanismo es que tenemos el humanismo, luego nos ponemos el abrigo, nos vamos a casa y no fue nada. Y sí necesitamos precisamente, con la complejidad que va a tener y está teniendo el mundo, si no queremos ser vulnerables a los demás, si no queremos estar a expensas de las decisiones que tomen otros, muchas veces decisiones puramente tecnológicas. ¿Por qué? Porque la tecnología va a hacer lo que pueda hacer. Hay un estudio muy desolador, que es que siempre que ha aparecido algunas tecnologías, ha habido una especie de precaución. Es decir, no, esto no lo podemos hacer. ¿Por qué? Por razones éticas. Nunca esas precauciones han llegado a buen fin. Lo que la tecnología ha podido hacer, lo ha hecho. En este momento sabemos que hay por lo menos 69 estudios distintos de condicionamiento genético hechos en China. ¿Qué más da que en Occidente digamos que no se pueden hacer? Bueno, si los hace China, pues acaba haciéndose. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, que nosotros tengamos algún tipo de capacidad también de evaluar estas cosas. Como ciudadanos, claro, como ciudadanos. Porque los ciudadanos somos los únicos que vamos a poder poner coto a los políticos, para que los políticos se lo puedan poner a los tecnólogos. De manera que necesitamos un tipo de ciudadanía mucho mejor informada, capaz de comprender mejor las cosas. Y yo la propuesta que estoy haciendo es, después de haber estudiado un montón de cosas, creo que lo que nos podría vertebrar el humanismo para este tiempo es precisamente la historia. ¿Qué historia? Una historia de todas las culturas y una historia de toda la cultura. Mirad, no podemos decir que vaya por un lado la ciencia y por otro lado el humanismo, porque entonces no nos vamos a entender. No podemos decir que todo el mundo sepa ciencia, porque no hay posibilidad. ¿Y entonces qué hacemos? No tenemos por qué saber lo que hace la ciencia, porque tan sumamente especializada como está, en este momento, un gran matemático no entiende, como mucho, más del 10% de las matemáticas que se hacen. Lo otro va por otro lado. En esa especialización, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues podemos hacer una cosa. No pretender estar informados al final del trayecto de cada una de esas ciencias, que no vamos a hacer, sino comprender por qué lo estamos haciendo. Es decir, por qué el ser humano ha creado religiones, ha creado sistemas normativos, ha creado sistemas éticos, ha creado sistemas políticos, ha hecho ciencia, ha hecho matemáticas, ha hecho mitologías. Y ahí sí podemos empezar a comprender las cosas sabiendo por qué las hemos hecho. No necesitamos saber cálculo matricial, o no tenemos por qué saber mecánica cuántica, no, pero sí tengo que saber
¿Por qué los seres humanos han necesitado hacer teorías acerca de la realidad? ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo sabemos si una cosa es verdadera o una cosa es falsa? ¿De qué nos podemos fiar? ¿Qué significa, por ejemplo, un sistema normativo? ¿Qué significa la belleza? Es verdad que hace falta leer. ¿Por qué hace falta leer? ¿Cómo podemos utilizar la literatura para comprender mejor a los demás? Para entendernos mejor lo que pasa. Y entonces, cogiendo esa especie de historia de cómo ha ido evolucionando nuestra inteligencia, estaremos en condiciones de comprender más cosas y, por lo tanto, también de valorar más cosas. ¿Y todo esto para qué? Bueno, siempre que hablo de estos temas, de temas que tienen que ver con la educación, de temas que tienen que ver con la necesidad de participar, de temas que tienen que ver con nuestro trabajo de todos los días, siempre me gusta terminar contando dos historias. Una la sitúo en Toledo porque soy de Toledo, y la sitúo mientras se está construyendo la Catedral de Toledo. Entonces, un posible antepasado mío, que ya tenía esa afición tan nuestra, que es que nos gusta mucho ver trabajar a los demás, es una distracción muy gratificante, pues estaba paseando alrededor del Tajo para ver cómo se construye una catedral. Muchos de ustedes habrán leído Los pilares de la tierra de Ken Follett, porque nos cuenta cómo se hizo una catedral, de manera que, o la catedral del mar. Bueno, entonces llega a donde están los canteros, con el cincel y con la maza. Intenten poner cara a los canteros. Llega el primero y le pregunta: oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y el cantero, que debía tener un mal día, pues aquí con esta puñetera piedra y con el calor que hace y el polvo y el capataz que es un cabrón, pues un asco. Pasa al siguiente cantero: oiga, ¿qué está haciendo usted? Es lo que me han mandado. ¿Y qué le han mandado? Pues que desbaste esta piedra. ¿Para qué? No sé. Bueno, pasa al tercer cantero, que está haciendo lo mismo. Oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y el cantero le contesta muy entusiasmado: estoy construyendo una catedral. Estoy construyendo una catedral. Los tres estaban haciendo lo mismo. ¿Cuál era la diferencia? El cantero último no había perdido el significado de lo que estaba haciendo. Sabía que estaba haciendo una cosa muy pequeñita, porque todos hacemos una cosa muy pequeñita. Pero el proyecto en el que estaba colaborando era muy grande. Y mira, la edad que yo tengo, que ya es mucha, si hay algo que a lo que he llegado a la conclusión es que lo que más tememos de todo es a ser insignificantes. Ser insignificantes es una cosa terrible. Y por eso necesitamos que haya cosas que nos den significado, que den sentido a lo que hacemos. A los docentes, ¿otra vez tengo que enseñarles la tabla del 7? Pues sí, pues es muy aburrido. Es muy aburrido si olvidas que lo que estás haciendo allí es despertando la inteligencia de un niño, separándole, ayudando a que se separe de la selva, mejorando la vida, mejorando la situación, mejorando la humanidad. A todo eso con la tabla del 7. Claro que sí. Pero eso, con mucha facilidad, vas a perder el hilo. Y si pierdes el hilo, pierdes lo que estás haciendo. Pierdes el sentido de lo que estás haciendo. Pierdes la significatividad. Tienes una vida sin significado. Y eso es muy difícil. Y cuando decimos eso, no solamente decimos los que tengamos una función docente, esos que tengamos una función ciudadana, que lo tenemos todo.
Ah, pero ¿sirve de algo que yo haga? Claro. ¿Pero para qué? Pues para colaborar al gran proyecto en que estamos todos metidos y que vemos que es muy urgente intentar resolverlo. Ver si salimos de la selva, ver si resolvemos los problemas, que es que los problemas se nos emponzoñan y se nos cronifican y llevamos, por ejemplo, con el nacionalismo, llevamos 2 siglos de nacionalismo. Es que no ha habido nadie que haya sabido resolverlo. Pues vamos a ver si lo resolvemos ahora. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a verlo, pues vamos a pensarlo, pues vamos a tener conciencia de que cada uno de nosotros podemos, bueno, podemos hacer algo. La segunda historia es mucho más corta. Hace unos años tuve que hacer el prólogo para las obras completas de un gran escritor, pero que tuvo mala suerte. Se llamaba Max Aub. Fue migrante, no triunfó porque tenía al lado otros genios muy brillantes. Pero a mí me llamó la atención la frase que había escrito para que pusieran en su tumba. Y es una frase que yo me la repito mucho, y no porque tenga ningún interés en mi tumba, sino porque me parece una frase, por una parte, de una humildad y por otra parte de una nobleza y de una altanería. Me parece fantástico. Lo que quería que pusieran en su epitafio es: hizo lo que pudo. Hizo lo que pudo. Yo creo que si durante un poco de tiempo pudiéramos irnos a dormir diciéndonos sinceramente: el mundo está fatal, fatal, pero yo he hecho lo que he podido para que no lo esté. A lo mejor experimentábamos algo como, ¿os acordáis cuando jugabais de niños con los calidoscopios? El tubo, dabais un golpecito, ¡crack!, y de repente cambiaba el dibujo. Pero si son los mismos cristales, sí, pero ha cambiado el dibujo. A lo mejor si lo hiciéramos, la realidad no es tan mamotrética como nos parece, tan inmóvil, tan ingobernable, tan terrible. A lo mejor no. A lo mejor si nosotros cambiáramos la forma de hacerlo y tuviéramos la seguridad de que, bueno, pero yo he hecho lo que he podido. A lo mejor se producían cambios mucho más brillantes y mucho más rápidos de lo que pensábamos. Bueno, yo ya he hecho lo que he podido, de manera que ahora les toca a ustedes preguntar si tienen algo que preguntar. Muchísimas gracias. Si queréis preguntar, como casi todos los temas que has ido desarrollando en tu carrera, abren a una sensibilidad sobre la vida. Y que para mí era como inesperado, es hacernos reflexionar, ¿no?, de la importancia que tiene la historia como memoria, como experiencia, y que es el fundamento de la humanidad, ¿no? Pues es realmente tremendo, ¿no? Y solamente ha sido completa tu exposición y lo que refleja el estudio, ¿no? Y por lo tanto difícilmente se puede plantear, ¿no?, una pregunta. Pero sí que estaba interesado en qué medida la sociedad, a través de diferentes etapas, se ha movilizado a comprender su historia y en qué medida esto lo ha hecho vitalmente. O sea, sería esa diferencia entre sociedades que han comprendido que tienen que saber de su historia y sociedades que en sí, sin haberlo explicitado o paralelamente, han necesitado vitalmente asumir la historia. Es una pregunta realmente interesante, porque la conciencia histórica ha tardado mucho tiempo en irse formando. No el mantener la historia. Mantener la historia, tenemos huellas incluso de antes de la escritura.
Pero aparece la reflexión sobre la propia historia, aparece, a mi juicio, en una era que los historiadores empiezan a llamarla la era axial, en la que pasaron muchísimas cosas, que fue de los años 700 a 200 antes de nuestra era. Porque se empieza a pensar que hay, por razones que no conocemos muy bien, igual que alrededor de los años 30.000 antes de nuestra era, nuestros antepasados empezaron a pintar, y empezaron a pintar en las grutas. ¿Y por qué les dio a todos al mismo tiempo? Pues no lo sabemos, pero sucedió. En esta época se dice que fue el momento en que apareció la reflexión. Aparecieron las grandes religiones, que eran religiones de la interioridad. Religiones había habido siempre, pero eran religiones que, por lo que sabemos, la figura del Dios era muy parecida a la figura del soberano. Era el Yahvé, Dios de los ejércitos, que entraba pegando caña, y que cada ciudad tenía su Dios, a ver si era un Dios más poderoso que el otro, y de repente ahí empiezan a aparecer las religiones espirituales, en que Dios empieza a ser bueno, porque al principio era un bestia, de manera que empieza a ser bueno, y aparecen los Vedas en la India, que es una religión de la interioridad, y que da origen al hinduismo, Buda, Confucio, Lao Tse. En Grecia, un personaje que nosotros le estudiamos en la historia de la filosofía, pero que había que introducirle dentro de este movimiento, que es Sócrates. Sócrates es el primero que empieza a decir: una vida no reflexionada no vale la pena vivirla. En un mundo que era muy de acción, de repente empieza a aparecer la reflexión sobre el comportamiento. Aparecen los profetas de Israel, Isaías, Jeremías, en esa época también, y tienen una visión de la religión completamente distinta. Seguidores de los profetas son Jesús de Nazaret, que viene a decir: yo estoy prolongando la ley de los profetas, y Mahoma, que consideraba que los profetas era la tradición a la que él pertenecía. Y todo eso aparece en ese momento. Y aparece también la reflexión sobre la historia que se estaba haciendo. Si ves, por ejemplo, en Tucídides, cuando el discurso de Pericles, explicando lo que es Atenas, entonces lo que dice es que en Atenas lo que hemos inventado es un nuevo modo de vivir, porque respetamos la justicia, respetamos a los demás y respetamos el conocimiento. Cuando aparece el otro fenómeno político, que es el Imperio Romano, el Imperio Romano tiene también primero antes había aparecido Alejandro, y Alejandro Magno tiene una idea también de una misión que tiene que cumplir, de manera que está reflexionando ya que su figura histórica, él quiere unificar toda la humanidad, de manera que hasta ese momento posiblemente no hay una reflexión histórica. Y en ese momento la hay, pero brevemente. Cuando viene la Edad Media, toda la teología de la Edad Media va por otro lado, porque considera que la manera de interpretar la historia es como un acontecimiento salvífico teológico. Entonces ya no le interesan, digamos, la historia como la entendemos nosotros, sino que tiene que darla una explicación teológica. San Agustín en la Ciudad de Dios. Y luego viene un momento especialmente interesante, que es el Renacimiento, que entonces se empieza a recoger la historia. ¿Qué es lo que renace? La historia antigua. Y entonces empiezan a darse cuenta de que hay que valorar la tradición en el arte, en los pensadores, y ahí aparece una especie de conciencia histórica. Y entonces empieza a decir que la historia tiene que ser maestra de la vida. Lo que pasa es que no tiene métodos muy bien para hacerlo. ¿Por qué? Bueno, pues porque no se puede aprender de la historia, porque la historia no se repite nunca. Cambian demasiadas cosas.
Pero entonces viene la Ilustración, y en la Ilustración dice una cosa interesante, inteligentísima, que es de Voltaire. La historia no se repite nunca, los seres humanos siempre. Y dice, bueno, entonces es verdad que la historia humana cambia mucho, pero los seres humanos cambian poco. Lo que tengo que hacer es ver cómo, a partir del conocimiento de la psicología de los seres humanos, interpreto la historia. Y ahí es donde estamos ahora. Ahí lo que estamos diciendo es, para comprender lo que pasa, vamos a volver al tema del nacionalismo catalán. No me basta con decir Felipe V, la guerra contra los austríacos, tal. Eso son cosas externas. Tengo que empezar a decir qué papel juega en la psicología de las personas la necesidad de pertenencia a un grupo. ¿Por qué las emociones de pertenencia a un grupo son tan potentes? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Entonces, a partir de ahí, ¿por qué en un momento de globalización están apareciendo los nacionalismos con mucha fuerza? Bueno, porque los nacionalismos ya es distinto a los nacionalismos de antes, que venían del rey. Antes no había naciones, había reinos. Y lo que nosotros llamamos nacionalismo se llamaba lealtad al rey. Lo otro es muy reciente. Pero ahora viene por otro motivo. Ahora viene que ante un mundo que vemos tan confuso, digo, mira, me vuelvo al campanario. Me vuelvo a lo mío, porque en lo mío estoy seguro. En la globalización me pierdo, es que no lo entiendo, es que es todo demasiado lejano. No. Voy a prestigiar, voy a refugiar en los míos. Y entonces ahí, para comprenderlo, necesitamos hacer uso de herramientas de psicología de la historia, que es por lo menos lo que yo he intentado hacer en este libro que os decía, porque nos ilumina muchos temas. Pero ya he visto que como el tema que has sacado es que puedes seguirlo a todo lo largo de la historia, ¿y qué hacemos con el recuerdo? ¿Y qué hacemos con la memoria? Porque fijaros, ya 2 minutos más, cada grupo humano ha tenido que fortalecer una memoria colectiva. ¿Y cómo lo ha hecho? Dando una especie como de versión paradigmática de esto es lo que ha pasado. Hay un capítulo al comienzo de una novela muy famosa de La Cartuja de Parma. Stendhal cuenta la historia de un chico joven italiano que quiere unirse a las tropas de Napoleón, porque él es un bonapartista, apasionado. Y encuentra las tropas de Napoleón en un sitio que se llama Waterloo. Y se ve metido en un lío, hay disparos, la gente corre, se cae un carro, aparece de repente el emperador en un montículo y recibe un golpe, pierde el sentido, y cuando se despierta está en una granja. Y cuenta Stendhal, Fabricio durante toda su vida se preguntó 2 cosas. Lo que había visto había sido una batalla, y segundo, había sido la batalla de Waterloo. Por ejemplo, cuando decís, yo no, pero mis padres vivieron la guerra civil. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que vivieron? No, ellos vivieron una cosa muy concreta. Estaban en Toledo hubo movimientos, hubo fusilamientos, hubo no sé qué. Oían que había guerra, oían que había batallas, pero nadie vivió la guerra civil. Vivió un trocito de la guerra civil, la suya. Y el de al lado vivió otro trocito de la guerra civil. Y cuando cada uno rememora sus recuerdos de la guerra civil, no son parecidos. Uno estaba en un bando, otro estaba en otro bando. Y decimos, bueno, ¿y entonces qué pasa? Que no vamos a poder unificar las memorias. Entonces las sociedades dicen, no, pero vamos a hacer una especie de memoria colectiva que unifique todo esto, la guerra civil. Bueno, entonces la guerra civil fue esto, empezó así, tuvo esto y terminó así. Todo eso es una abstracción, todo eso es una construcción hecha que se resume, que se da a través de los sistemas de enseñanza, que se hace con las festividades, con los monumentos, ya, pero el problema está en que la otra colectividad ha hecho lo mismo y ha hecho otra versión. En España tenemos 2 versiones de la guerra civil, 2 memorias colectivas, las que estuvieron en un bando y las que estuvieron en otro bando.
pues tenemos un problema, porque esas dos memorias no se van a comunicar nunca, porque han vivido cosas distintas y porque han hecho resúmenes distintos de lo que fue la experiencia de la guerra civil. Entonces vienen, digamos, un filósofo y dice, bueno, pero habrá alguna forma de contar esto de manera que haya una historia que englobe las otras dos historias. Entonces hay muchos historiadores que dicen, no, eso no es posible. Lo que yo sostengo es que eso es posible y que debemos hacer precisamente esa labor de decir, claro que estas personas vivieron esta guerra civil y esta guerra civil, pero vamos a ver si conseguimos tener una visión, decimos, y esto es lo que pasó. Y lo que pasó es que hubo mucho sufrimiento en un lado, mucho sufrimiento en otro, meteduras de pata en uno, meteduras de pata en otro. Vamos primero a comprender toda esta especie de tejemanejes terribles que hay en una guerra y después ya buscaremos las evaluaciones, los juicios, las descalificaciones, los horrores. Pero vamos a intentar comprender que no podemos estar con dos memorias distintas, porque no nos vamos a entender nunca. Y que el historiador, si tiene la gallardía suficiente, tiene que decir, pues mire usted, vamos a intentar ver si damos una visión que sirva para los dos y que englobe las preocupaciones de los dos y las reclamaciones de los dos. ¿Y por qué? Bueno, pues porque forman parte de ese mosaico tan sumamente complicado. Y eso es un esfuerzo que en este momento yo creo que debemos pedir a los historiadores que nos aclaren la manera, que nos den herramientas para poder comprender lo que ha pasado. Y luego juzgaremos, claro que juzgaremos, pero primero vamos a comprender. ¿Por qué? Porque así podremos evitar a lo mejor que se produzcan otra vez esos movimientos sociales. Porque, como decía Voltaire, los movimientos sociales van a ser muy parecidos. Una vez que lanzas una carrera pasional, lanzarla es fácil, frenarla es muy complicado. Entonces vamos a aprender de estas cosas, vamos a dar una visión emocional de la historia, por una razón sencilla, porque la mayor parte de las decisiones que tomamos no las tomamos racionalmente, las tomamos emocionalmente. Y por lo tanto, lo que debemos saber, por lo menos, es que las estamos tomando emocionalmente, porque una de las características que tiene la emoción es que nos presenta las cosas con una evidencia absoluta. Yo tengo la razón y este es un canalla. O yo tengo la razón y fulanita es fantástica. Bueno, eso está muy bien cuando se trata de decisiones personales, pero cuando se trata de decisiones que afectan a los demás, debemos intentar, a sabiendas de que no podemos liberarnos de las emociones, intentar tomar las decisiones con la mayor racionalidad que podamos y con la mayor objetividad que podamos. Y yo creo que eso debíamos aprenderlo de la historia, pero de este tipo de historia que les estoy contando. En primer lugar, gracias por la charla. Y yo te estaba oyendo y no puedo evitar... A ver, yo vi una serie muy buena que recomiendo, que se llama The Brain, el cerebro, del neurocientífico David Eagleman. Hablaba mucho de la disonancia cognitiva. Todos estamos predispuestos a dejar pasar una serie de ideas que nos reafirmen en las nuestras. Eso por una parte. Y entonces no escuchar los argumentos del contrario. Pero con respecto a esto último que apuntabas de lo del apelar al sentido emocional, siempre hay un sentido práctico de por qué suceden las cosas. Y si un bando se enriquece en una guerra, hay una situación de desequilibrio. Si hay muchos desaparecidos que siguen estando en uno de los países con más tumbas de desaparecidos, por llamarlo eufemísticamente, porque ha habido una serie de represalias y una situación, a mí me parece que no hay un equilibrio en ese relato en cuanto a que hay un enriquecimiento claro y se ha producido por una serie de situaciones. Eso por una parte. Y creo que he perdido el hilo de lo que te quería decir. Mira, lo vas pensando y así te contesto. Primero, lo de la disonancia cognitiva es un fenómeno muy estudiado y que funciona así. Es decir, eso significa que intentamos, por procedimientos que no nos damos cuenta, intentamos mantener la coherencia de lo que pensamos, la coherencia cognitiva, lo cual significa
que muchas veces falseamos las cosas para mantener la coherencia. Un ejemplo muy claro es por qué se mantienen tanto los prejuicios raciales, por ejemplo. Pues porque hay un mecanismo que filtra la información de tal manera que solo acepto la información que corrobora mis prejuicios. De manera que si yo soy, por ejemplo, un racista en contra de los negros, voy a fijarme mucho en todos los asesinatos cometidos por negros, pero no me voy a fijar en los asesinatos cometidos por los blancos. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, ahora con la emigración? Bueno, que hay personas que solo se fijan en, esto lo ha hecho un inmigrante. Sí, y esos otros 10 los ha hecho un español. No, eso quedan excluidos precisamente porque su movimiento, la disonancia cognitiva, entra dentro de los mecanismos de autodefensa. Necesito que no haya grandes disonancias dentro de mí mismo y por eso las aplaco por procedimientos un poco de camuflaje, un poco de selección, un poco de... Y eso funciona, sin duda alguna, por ejemplo, en la adopción de afiliaciones políticas. Han aparecido en este momento 3 libros en castellano, que si te interesa el tema, uno que se llama Política Moral, de un psicólogo americano que se llama Lakoff, otro de Tetlock, pero no me acuerdo del nombre, y el tercero, uno muy interesante, que es La mente del justo, de Haidt. Y los 3 se refieren fundamentalmente a Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos hay una fractura muy nítida entre republicanos y demócratas. Entonces, los estudios que han hecho es que la elección entre yo soy republicano o soy demócrata es una elección emocional que luego intenta racionalizarse. Primero eso y luego no, tengo que quedarme tranquilo. Y es interesantísimo ver cuáles son las características, porque algunas son características casi caracteriológicas. Como veo que te interesa la psicología, ya sabes que uno de los rasgos de personalidad que se estudian es lo que se llama el rasgo de atribución, que es ¿a quién hago yo responsable de una acción? Puedo hacer, si es loz interior, yo soy responsable de lo que hago, pero hay otros que son exteriores, alguien es responsable de lo que he hecho yo. Entonces, según estos 3 autores, los partidos conservadores, republicanos en Estados Unidos, tienen un estilo de atribución interior, consideran que el individuo es responsable de lo que le pasa y que, por lo tanto, todas las medidas sociales deben estar dirigidas a proteger la independencia y la autonomía del individuo, mientras que quien tiene un estilo de atribución externo piensa que el responsable de lo que pasa es la sociedad y que, por lo tanto, las medidas políticas deben ir a cambiar la sociedad para que la sociedad cambie a las personas. Entonces, lo que sí es cierto es que hay mecanismos psicológicos que influyen mucho sin que nos demos cuenta. Lo otro que has dicho, por supuesto, el hecho de decir yo quiero comprender lo que pasa no significa que todos somos buenos. Es que, y entonces voy a ver hasta qué punto fue malo hasta qué punto fue malo. Es decir, y eso además no deja fuera cosas que son absolutamente evidentes, que es como has dicho tú, no, mira, no. Aquí voy a intentar comprender lo que pasó para que no vuelva a pasar. Pero hay cosas de injusticia tan patente que no tengo que esperar a comprender las cosas. No, tengo que tomar medidas ahora. Tengo que intentar resolverlos ahora. ¿Por qué? Porque la claridad de lo injusto hace que no necesite comprender mucho, necesito comprender esto. Es decir, que sea lo que sea, lo que produjo, si se produce un juicio, una condena sin garantías procesales, me da igual quién lo haya hecho. Eso es un disparate. Ya está. Da lo mismo. Y segundo,
esta especie de trato discriminatorio a las víctimas de un bando y a las víctimas de otro bando, no necesito comprenderlo. Porque es que da igual si en el fondo respecto de las víctimas todos fueron unos desdichados. Vamos a intentar mantener la dignidad de las víctimas. ¿Por qué? Porque fueron víctimas. De manera que en eso va por otro lado. Reconociendo que eso no hay que esperar a hacer esto, pero yo creo que sí necesitamos reconciliar la memoria, que significa que todos seamos capaces de comprender lo que pasó, también para hacer un ejercicio de arrepentimiento. Porque si estás convencido de que yo he tenido la razón, ¿de qué me voy a arrepentir? De manera que cuando estamos haciendo un ejercicio de reflexión sobre lo que he hecho, recuperaríamos algo que yo creo que es un gran despilfarro educativo, que por razones equivocadas lo hayamos expulsado de la educación. Todos los que hemos recibido una educación cristiana, seamos en este momento o no seamos en este momento, había una cosa en que se nos insistía mucho. Bueno, hay que hacer examen de conciencia. ¿Qué significa? Tienes que pensar si estás obrando bien o estás obrando mal. Como esto se relacionó con la religión, cuando la religión pierde vigencia, se olvida eso. Eso venía desde los estoicos. Séneca decía todas las noches, una vez que ha apagado la lámpara, hago un examen acerca de lo que he hecho en el día para ver si he actuado bien o he actuado mal. Ahora eso se está perdiendo. A mis alumnos me cuesta muchísimo decir, oye, tendrás que pensar si estás obrando bien o estás obrando mal. Porque estamos en una especie de elogio de la espontaneidad, que no, por Dios, eso es lo único que te hace tener sentimiento de culpa. Bueno, ahí los psicólogos nos han metido en un lío de 3.000 pares de narices al decir, bueno, es que esto del sentimiento de culpa no vale para nada. Oye, ¿cómo que no vale? No, es un sentimiento negativo y lo único que hace es abarrear a la vida. No, abarrear la vida o cambiar el comportamiento. ¿Cómo que no vamos a tener sentimiento de culpa si hemos obrado mal? Y respecto a acontecimientos históricos, hay que saber que cada uno tenga también la idea de, pues estaba equivocado. Sí, estaba equivocado. Me estaban contando una historia que no fue verdadera, que no era verdadera, y que por tanto me estaba enemistando con otra parte porque me estaban contando una historia falsa. Pero eso necesitamos que haya una especie de referencia. Hay posibilidad de hacer un relato objetivo. Y eso yo creo que nos permitiría madurar, nos permitiría no dejarnos llevar de la espontaneidad emocional en que vemos todo tan sumamente claro, y nos permitiría hacer un ejercicio muchas veces de sincero arrepentimiento, ¿no? o de sentirnos un poco también manejados. Es decir, bueno, me contaron esta historia, pues no estaba bien contada. Que ya me he acordado de lo que te quería decir. Como incoherencia, me flipó bastante hace 2 semanas cuando hubo gente que a la salida del juzgado, condenado ya a Cristiano Ronaldo, por muy futbolero que seas, yo no sé cómo se puede ser pobre e ir a pedirle autógrafos a alguien que te ha estafado porque no ha pagado los impuestos correspondientes. Y entonces se pone muy el foco en el tema del nacionalismo y que si tal, que si... Pero es que es muy fácil marearte con un trapo, sea el del color que sea, cuando te están mareando de lo que es de verdad importante, que es sigue la pasta. Y entonces, en ese sentido, me parece que hemos perdido un poco de vista el sentido práctico. Sigue la pasta, que siempre vas a encontrar por qué te marean, me parece. Sí. Es una opinión personal. Vamos a ver, hay una cosa, cuando estaba hablando, antes os hablaba, de qué es lo que puede hacer un ciudadano. Aparte, bueno, pues puede colaborar en organizaciones de cualquier tipo, pero dentro de una estructura, digamos, más formal, todo ciudadano tiene 3 tipos de votos que puede ejercer. Primero, el voto político, que es, durante las elecciones, elijo el político que me parece que lo va a hacer mejor. Luego el voto económico, que es cada vez que compramos una cosa en un mercado abastecido, no en un mercado
con penurias, un mercado abastecido, cada vez que estamos comprando una cosa, estamos diciendo al fabricante, sigue produciéndolo y sigue produciéndolo a este precio porque te lo voy a comprar. De manera que si en un momento dado dijera, no te doy este voto, es decir, que no te lo compro. Cuando ha habido boicot a empresas potentísimas, pues por ejemplo, porque estaban contratando mano de obra en malas condiciones, el voto económico tiene un poder fantástico. Han cambiado a toda pastilla. Ahora sí estamos diciendo, mira, sigue, que esto, que te lo voy a comprar. Estamos desarrollando ese voto. Y el tercer voto es el voto del prestigio social. Y en eso estamos estúpidos completos. Estamos dando prestigio social a gente que es que no se lo merece. Y que por lo tanto están dando un ejemplo catastrófico a toda nuestra gente, porque están diciendo, bueno, si esto lo estoy aplaudiendo, es que todo lo que haga esto está justificado. ¿Por qué? O porque es muy buen jugador, o porque es muy famoso, porque es muy guapo, porque es muy guapa, porque es lo que sea. Una de las cosas verdaderamente tremendas es ¿por qué hemos llegado a tolerar tanto la corrupción? Ahí yo lo he definido, ahí me ha parecido que podíamos detectar un tipo de enfermedad social que es el síndrome de inmunodeficiencia social. En una enfermedad, cuando falla el sistema inmunológico, significa que no te puedes defender de las agresiones de agentes patógenos. Es decir, lo coges todo. Cuando una sociedad cae en un síndrome de inmunodeficiencia, significa que no tiene armas para defenderse de una serie de enemigos, de la publicidad, del dogmatismo, del fanatismo o de la corrupción. Y entonces no responde. ¿Por qué? Porque le falla su sistema inmunológico. Y que uno de los temas importantes de la educación tenía que hacer fortalecer el sistema inmunológico del ciudadano social. Para decir, a mí no me lo das. A mí no me lo das. Decíamos antes lo del pensamiento crítico. Yo a mis alumnos más pequeñitos, les doy la receta en qué consiste el pensamiento crítico. Que es, mira, cuando alguien te dé su opinión, pregúntale, ¿y tú cómo lo sabes? Y te callas. A ver, que te lo digan. Y hasta que no te lo digan, ni caso. Y si no te lo dicen de una manera convincente, ni caso. Esta especie de glorificación de la opinión no justificada es un disparate. El que todas las opiniones valgan igual y que pueda ser trending topic la majadería más supina, hace que concretamente Twitter me parece que es uno de los agentes más destructivos socialmente que se han inventado. Porque pone a todos en el mismo rasero. A ver cuántos seguidores tengo. No, si no es cuántos seguidores tengo, ¿tienes razón o no tienes razón? Me gusta. ¿Cómo que me gusta? Pues naturalmente que Hitler gustaba a 10 millones a 10 millones de alemanes. ¿Y eso qué? Pues fíjate los seguidores que tenía. Trending topic continuo. ¿Y qué? Y además, el hecho de que estemos acostumbrándonos a mensajes muy cortos tiene un problema. Porque ¿qué se nos puede dar en mensajes muy cortos? Una consigna, un clip publicitario, una ingeniosidad, un chiste, un insulto. Lo que no se nos puede dar en formatos cortos es un argumento, porque los argumentos necesitan espacio. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos estamos fomentando un modelo social donde opiniones de formato corto son las que están dirigiendo nuestra convivencia. Pues vamos mal, porque eso lo va a hacer de una zafiedad y de una violencia absolutamente peligrosa. Karl Popper, que era un gran filósofo, decía,
es necesario que combatan nuestros argumentos para que no tengan que combatir las personas. Si nosotros no combatimos con argumentos, si tenemos una institución para la argumentación, que es el Parlamento, y yo no he visto a nadie que haya sido convencido por nadie nunca, nunca. Si entro en el Parlamento pensando A, salgo del Parlamento pensando A. Entonces, ¿para qué vamos a discutir? ¿Para qué vamos a discutir? Nada, que cada uno vaya con una papelita. Tengo 130 votos y eso es lo que digo. Entonces, ¿para qué debatir? Pues, hombre, hay que debatir porque debemos acostumbrar a la ciudadanía a dejar... Aquí hay una rendición honrosa. Yo me rindo ante un argumento. Me parece que tienes razón. Eso es la grandeza. Eso es la grandeza de la razón. Y eso debería ser la grandeza de la democracia. Y yo no lo veo. Y entonces esta especie de hiperactividad cognitiva, de impulsividad absolutamente estúpida de contestar a los WhatsApp, que hace que digan la mayor tontería del mundo porque tengo que contestar. Eso da una impresión rarísima. La cantidad de políticos que han tenido que desdecirse porque acaban de decir, aquella que dijo de no sé quién, ojalá te follara una manada. Pero bueno, es que eso no se puede decir. No, es que se me fue la boca, no, se te fue la... Bueno, se te fue el cerebro, vamos. Es decir, no lo podemos hacer, pero nos falta, pero estamos en un estado de inmunodeficiencia social y somos muy vulnerables y además nos da igual. Las fake news. ¿Por qué de repente empezó a decirse estamos en el terreno de la posverdad? Vamos a ver, ¿qué significa que estamos en el terreno de la posverdad? ¿Que nos van a engañar? Eso pasó siempre. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Que sé que me van a engañar, pero me da igual. Bueno, pues que me engañan. Cuando en este momento hay una emisión en España, lo han copiado de formatos americanos, que a mí me parece que está muy bien hecha y no creo que vaya a tener gran repercusión. Y está extraordinariamente bien hecha, que es el objetivo de Ana Pastor. Pero el fact-check, mira, es que te voy a decir, has dicho esto, voy a ver si es verdad. Pues no, pues estás equivocado, no era el 80%, era el 23%. ¿Por qué me has dicho el 80%? Da igual, si lo ha dicho el mío, me da lo mismo. ¿Que me ha engañado? Sí, bueno, sí me ha engañado, pero me ha engañado por buen fin. Y ya Trump es el como que... Bueno, es que hay más de una realidad. Pues ya sí que lo hemos fastidiado. Claro, porque si hay más de una realidad, yo digo, me pongo en otra... No, tú estás en la realidad paralela, la buena es esta. Todo eso está produciendo, ¿verdad? Acordaos de lo del síndrome de inmunodeficiencia social, que nos está haciendo muy vulnerables porque tragamos lo que sea. Tragamos lo que sea. Nos mienten y nos aguantamos. Vemos que es un sinvergüenza y nos aguantamos. Bueno, y entonces, pues al final los manejan con mucha... No porque la gente sea peor que... Bueno, el poder siempre ha sido el poder, es que nos estamos convirtiendo en ovejitas muy mansas, en ovejitas muy mansas, y eso es un peligro. Bien, Bueno. Si os parece, lo dejamos aquí. Sí, porque os noto muy desmejorados. Agradecerte. Sin más, agradecerle la presencia hoy aquí. Ahora os toca a vosotros reflexionar y que no seamos unos borregos dentro de esta sociedad. Y nada, estás invitado a esta ciudad cuando quieras. Claro, encantado porque con la hospitalidad, sois tan sumamente hospitalarios, ya es la segunda vez que vengo, así que nada, estoy dispuesto a tripitir cuando sea necesario.